Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Y continuamos conversando de este tema tan importante que son las fracturas de cadera con el doctor Sergio Delgado, médico traumatólogo de la Universidad de Chile, actualmente jefe del equipo de traumatología y dedicado a la cirugía de cadera de Red Salud Rancagua. Doctor Delgado, sigamos conversando de este tema porque ya durante la primera conversación dijimos que era una patología que afecta casi a 7.400 personas en Chile al año. Con cifras de mortalidad casi de 1 en cada 5 personas con o sin cirugía, pero sin cirugía es el 60% de mortalidad al año, dijimos, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces es un tema que nos tiene que preocupar mucho porque tiene que ver con carencias, tienen que ver con niveles de vitamina, con el estado de fragilidad geriátrica, ¿cierto? Con la polifarmacia, con un poco como no habernos hecho cargo de que la expectativa de vida cambió y en Chile, igual que en Estados Unidos, en este momento es cerca de 78, 80 años, pero claramente es una enfermedad que afecta más a las mujeres de edad. Repitamos eso, doctor, porque es bien sorprendente. ¿Se explica por temas hormonales? Sí, la disminución de estrógeno después de la menopausia hace que aumente rápidamente la osteoporosis. Por eso se recomienda que los pacientes se realicen exámenes. El que más utilizamos, puede que no sea el mejor, pero el más utilizado, digamos, es la densitometría ósea. Y la densitometría ósea lo que hace es medir la firmeza del hueso, por decirlo así, en la columna y en la cadera. Se recomienda que después de los 60 años se haga una vez al año o cada 2 años en las mujeres. Bien. Entonces, eso es algo que tendría que ser solicitado por su médico de cabecera. No hay que esperar llegar al traumatólogo fracturado para estar haciendo el examen. No, por supuesto que no. Cualquier médico lo puede hacer, cualquier médico lo puede interpretar e iniciar el tratamiento. Hay que ver ahí cuáles son las opciones. En general hay como 3 armas de medicamentos: el calcio, la vitamina D y los ácidos, el ibandrónico, alendrónico, que son, entre comillas, fijadores de calcio en el hueso. Y con eso uno pudiera mejorar. Contemos que el déficit de vitamina D en Chile es majestuoso y en Magallanes más aún, porque depende de la activación que se haga a través de la exposición al sol, así que es recomendable que a las personas mayores se expongan un poquito, expongan el antebrazo al sol, ¿cierto? Unos 15 minutos al día por lo menos, y bueno, estamos en un invierno oscuro. Yo ahora siento que me falta luz, pero bueno, conversemos ahora un poquito ya de las fracturas propiamente tales. Aquí hemos compartido varias imágenes. Le voy a pedir a Connie si nos proyecta la imagen anatómica de una cadera, que en este momento ahí usted nos cuenta qué es esa imagen radiolúcida que está en la cadera derecha. Bueno, eso es una prótesis. La verdad es que no alcanzó a ver bien la imagen. Ah, ya. Es una prótesis, es un reemplazo total de cadera. Sí, es que a lo lejos me da la sensación de que tiene además una fractura ahí. Pero bueno, tenemos 2 grandes armas. Nosotros clasificamos o dividimos las fracturas de cadera en 2 tipos, las que son intracapsulares. La cápsula es como una especie, yo siempre trato de explicarle a los pacientes que las articulaciones, todas las articulaciones, no todas en realidad, pero las que generan movimiento, las más comunes, la rodilla, los hombros, la cadera, tienen primero, el hueso está recubierto por cartílago, que cuando se gasta, eso es lo que llamamos artrosis, pero además tiene una cápsula articular, que es como una especie de globo que envuelve toda esta articulación, ¿ya? Y por dentro hay un líquido que lubrica, que es un líquido aceitoso, que es el líquido sinovial. Entonces, cuando la fractura se produce por dentro de esta inserción de este globo que cubre todo, nosotros decimos que es una fractura intracapsular, es decir, la fractura se produce dentro de la articulación, ¿ya? En esos casos, nosotros optamos la mayoría de las veces por hacer un reemplazo articular. La razón de eso es porque sabemos que cuando se fractura dentro de la cápsula, se produce algo que llamamos necrosis avascular, es decir, se corta la irrigación sanguínea que va hacia ese hueso y el hueso, entre comillas, se muere. Y eso porque no fluye
fluye la sangre, Porque no llega la sangre, porque se corta la circulación. Y como no llega Perfecto. la sangre, yo sé que esa cabeza femoral, lo más probable es que se necrose, y por lo tanto yo voy a optar por un reemplazo articular. Hay algunos casos en que nosotros, a pesar de tener eso, ponemos igual tornillos, pero son detalles. Pero la mayoría de las veces optamos por un reemplazo articular, que es lo que estamos viendo en esa foto, ¿ya? Donde Perfecto. cambiamos la cadera completa, ¿ya? Y ponemos una prótesis, que hay distintos materiales, de titanio, y hay algunas que llevan pegamento, otras son de cromo cobalto, hay distintos materiales, distintos. Por eso ya es una arma de las que, más comunes de las cuales utilizamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? El Ajá. paciente al día siguiente puede volver a pararse y caminar. O sea, queda fija y segura la articulación desde el minuto 1. No Desde el depende de minuto. sus huesos, sino que ya depende del material protésico. Exacto. Entonces, la mayoría de las veces tratamos al día siguiente, después de la cirugía, levantar. Obviamente el paciente no se va a levantar y a salir tratando, pero con la ayuda del kinesiólogo, que para nosotros es fundamental. El día siguiente se para, lo hacemos caminar, ya sea apoyado con un andador, el que llamamos burrito, con bastones, pero la idea, nuevamente vuelvo a repetir el concepto, la idea es que el paciente se levante de la cama lo antes posible. Y esta es una de las armas cuando son fracturas intracapsulares. Cuando son extracapsulares, ahí utilizamos otras técnicas que son menos invasivas, ¿ya? Y que dan muy buena estabilidad, porque el problema de la prótesis es que es una cirugía que, entre comillas, o sea, no entre comillas, es una cirugía que tiene algunos riesgos. Riesgos de sangrado, es una cirugía un poco más larga, o sea, una prótesis de cadera en general promedio 1 hora y media. Pero tenemos otras armas quirúrgicas que no sé si pueden mostrar la foto, si hay alguna imagen por ahí. Vamos ahí a ver, le estoy indicando a Connie que muestre la del clavo endomedular. Claro, una de las alternativas es el clavo endomedular, que es un fierro que va por dentro del hueso. Nosotros lo ponemos a través de pequeñas incisiones, eso. ¿Ya? Ahí está. Esto es como los autos, hay distintos modelos, distintas marcas, distintos materiales, pero finalmente todos llevan el mismo concepto, que es fijar el hueso a través de un fierro que va por dentro del hueso. ¿Ya? Esa es una cirugía en general relativamente corta, media hora, 50 minutos, donde a través de pequeñas incisiones nosotros estabilizamos la cadera. Perfecto. Y la otra opción, que es como por fuera El DHS, sí. del Sí, hueso, el claro. DHS, sí, lamentablemente o sea, no sé si lamentablemente, lo hemos ido dejando de usar un poco. Tiene, por supuesto, todavía tiene sus indicaciones. Sus adeptos, sus indicaciones. Sí, sí, como todo, todavía mantiene sus indicaciones. En los hospitales públicos tiende a utilizarse probablemente un poco más, porque como la salud, la salud pública en Chile, con pocos recursos hay que tratar de hacer mucho. El DHS evidentemente es ostensiblemente más barato, que hay una imagen. Mostrando una opción de DHS comparado con el reemplazo Claro, protésico. es ostensiblemente más barato. Todavía tiene indicaciones, pero ya lo usamos cada vez menos, ¿ya? Los tiempos quirúrgicos son similares, los resultados, si está bien indicado, son similares a poner un clavo gamma, ¿ya? De hecho, no tiene mayores ni tiempo de recuperación, ni falla, pero siempre cuando tenga la indicación correcta. ¿Okay? Y la indicación correcta son cosas técnicas, que en realidad que no tenga fractura trocante de algunas partes del hueso. ¿Okay? Y ahí uno ve, planifica. Obviamente cuando uno va a operar a un paciente, uno primero planifica la cirugía, y hay factores del paciente, factores del hueso, una serie de factores que uno analiza y elige el mejor implante para el paciente. Perfecto. Ahora démosle una palabra a quien no debería operarse, o por lo menos que en las guías clínicas a veces pareciera que hay al menos que cuestionarse la indicación, que son aquellas personas que no deambulan ya desde hace mucho tiempo, que están postradas, o aquellos que tienen demencia severa. ¿Siguen siendo contraindicaciones estas? A ver, primero, cuando nosotros queremos operar a un paciente, lo ideal es operarlo lo antes posible. Perfecto. 24, 48, hasta 72 horas. Eso ha demostrado que disminuyen las tasas de mortalidad. Es decir, cuando yo sigo a los pacientes durante un año, los que menos se mueren son los que se operan más rápido. ¿Ya? Si bien es cierto, las tasas de mortalidad
intrahospitalarias son muy bajas, en Chile alrededor del 3%, es decir, el paciente que ingresa con una fractura de cadera y que lamentablemente fallece dentro de un hospital son bajas, también tiene que ver un poco con qué tan rápido podemos operarlo. Eso es lo primero. Claro. ¿Son cirugías programadas o son cirugías de emergencia las fracturas de cadera? Son cirugías de urgencia selectivas, por decirlo así. Si bien es cierto, es un paciente que uno tiene que pedir una evaluación previa, ¿ya? Porque son pacientes que tienen múltiples patologías y uno habitualmente pide una evaluación, claro, pide una evaluación previa a los colegas, que son los especialistas en adultos, que son los médicos internistas, muchas veces al cardiólogo, y eso es anestesiólogo, por eso es que varía un poco, varía, el tiempo que nos demoramos en operar varía un poco de la demanda de pabellón, sobre todo en los hospitales públicos, demandas de pabellón, la interconsulta, porque a veces cuando se necesitan muchos exámenes o exámenes complementarios, demora un poco la cirugía, pero finalmente nuestro objetivo es intentar, entre comillas, operarlos a todos. ¿Cuándo no los operamos? Cuando el riesgo quirúrgico sobrepasa los beneficios de la cirugía. Comprendo. Y en esos casos se conversa con la familia, se conversa por supuesto el colega que le hace la evaluación y dice, ¿sabes qué? Este paciente, el riesgo quirúrgico es demasiado alto para someterlo a una cirugía. Eso se da principalmente en los pacientes que requieren prótesis de cadera, porque como le explicaba, los pacientes que requieren el otro implante son cirugías más cortas con mínimo sangrado. Ahí el riesgo más bien de la anestesia, más que de la cirugía en sí. Pero las prótesis de cadera sí son pacientes que sangran más, que es una cirugía más demandante y en el cual al corazón se le exige más por la cirugía, por la anestesia. Entonces es un corazón que se estresa mucho durante la cirugía y por lo tanto tiene más riesgos, tiene mayor tasa de complicaciones y en esos casos muchas veces el internista, el cardiólogo, el anestesista nos dicen, ¿sabes qué? El riesgo es demasiado alto y lo lamentamos mucho, pero no se puede operar el paciente. Yo diría que son los menos de los casos en todo caso. Por supuesto. No es tan frecuente. Claro, me llamó la atención, igual que por su patología psiquiátrica, alguien quedara excluido de la posibilidad de la movilización. Pero, ojo, eso es principalmente en prótesis de cadera y principalmente en prótesis electivas. La prótesis de cadera, que es nuestra arma que utilizamos en casos de artrosis de cadera, que tenemos que hacer el reemplazo por dolor, sí está contraindicada cuando pacientes tienen demencia senil, porque no pueden seguir las indicaciones y los resultados están demostrados que son malos. Perfecto, comprendo perfectamente. Como hoy día estábamos hablando más bien de la fractura en hueso osteoporótico, algo inesperado, ¿no? Un reemplazo programado, ¿cierto? Por artrosis. Básicamente tenemos que darle un pensamiento y las personas se ven enfrentadas ellos a definir si van a elegir un reemplazo o una prótesis, digamos, o una osteosíntesis, que es estas otras alternativas del clavo gamma o el DHS. ¿O es el cirujano traumatólogo el que define la prótesis? Sí, nosotros sí, es una decisión, porque es una decisión sumamente técnica, y uno lo que le explica al paciente es que tiene que operarse, y ahí uno le dice cuáles son las, digamos, alternativas. La alternativa entre operarse y no operarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de la cirugía? Si no es algo muy, muy técnico, donde evidentemente uno no le puede decir al paciente, ¿sabe qué prefiere ponerse? ¿Un tornillo o una prótesis de cadera? No, nosotros le ofrecemos la cirugía. Y además hay que pedirla por adelantado, porque no es cosa, no se tienen así sets de prótesis o sets de clavos endomedulares, sino que uno tiene que programar esa cirugía, tiene que pedir los recursos y prepararla, ¿no es cierto? Esto es algo que se define antes de la cirugía. Eso varía un poco yo trabajo en provincia, no sé cuál es la realidad probablemente en las clínicas grandes en Santiago deben ser como nosotros en el hospital. En los hospitales el volumen de pacientes es tan grande que nosotros tenemos el instrumental ahí. Está lo que llamamos nosotros, entre comillas, concesión. No es que el hospital compre, sino que la empresa lo deja y si el hospital lo utiliza, la empresa lo cobra. Claro, pero tenemos el instrumental nosotros disponible, es decir, si alguien quisiera, entre comillas, digamos, o tuviera que poner una prótesis de un día para otro, está todo el instrumental y el material para hacerlo.
Perfecto. Se nos está yendo el tiempo y tengo tantas preguntas. Doctor, la prótesis, o sea, la fractura de cadera y su resolución quirúrgica, ¿es una patología GES? ¿Está cubierto por alguna garantía? ¿Es una urgencia que en todas partes va a ser, es ley de urgencia o ninguna de las anteriores? A ver, ¿es ley de urgencia? Sí. Hoy en día FONASA está reconociendo la mayoría de las veces que la fractura de cadera es ley de urgencia, porque la ley de urgencia especifica de que es, en el caso de nosotros, de los traumatólogos, riesgo de amputación o de secuela funcional. En este caso, evidentemente, hay secuela funcional. Eso es súper No, importante, ¿sí? sí, Porque uno asocia la ley de urgencia con riesgo vital de perder la vida, pero la secuela funcional de esa extremidad existe como riesgo potencial y eso hace que sea potencialmente ley de urgencia. O sea, los doctores en los servicios de urgencia están facultados para darle ley de urgencia a estos pacientes. sí, sí, la mayoría de las veces FONASA lo toma como ley de urgencia. Nosotros en la clínica hemos hospitalizado muchas veces pacientes por ley de urgencia y FONASA hasta ahora no hemos tenido problemas respondidos. Ha Ya, respondido, digamos, sí. Ahora, no es auge, no es GES, no es no es GES. patología. No, la artrosis de cadera, la cirugía en artrosis de cadera, en mayores, incluso en mayores de 65 años, eso es una garantía GES. ¿Ya? Ya, no Que cuando tiene, está fracturado de pero no agudo. la fractura, no, no la fractura, no. Y si uno ya lo tenía como programado y ya se controlaba por artrosis y tiene una fractura, tampoco es esa la figura, ¿no es Lo que pasa es cierto? que lo que pasa es que el GES, a ver, que ahí se sobreponen dos cosas. El GES da tres garantías, ¿ya? En el caso de prótesis de cadera. Uno es la calidad de atención, es decir, el Ya, médico que lo va a operar y el lugar donde se va a operar el paciente están certificados. Solo puede ser un traumatólogo y solo tiene que ser un hospital acreditado o clínica acreditada. Lo segundo, da garantía económica. Los pacientes que se operan de prótesis de cadera no cancelan un peso. Todo esto estoy hablando de FONASA. Yo la verdad es que la ISAPRE desconozco cómo funcionan bien, pero en el caso de los... Pero ahora que se aprobó la ley, la verdad es que todos los pacientes FONASA no pagan en los hospitales. ¿Ya? perfecto. Y Y la tercera garantía es una garantía de oportunidad. Es decir, desde que a mí el traumatólogo me diagnostica que tengo una artrosis de cadera con indicación quirúrgica, se hace lo que nosotros llamamos IPD, que es un informe que se sube a la plataforma del ministerio, y ahí yo quedo, ya, entre comillas, en una lista de espera del GES. Del momento en que a mí me ingresan y del momento en que tengo que estar operado por una artrosis de cadera son 8 meses. Por tanto, aplicarlo a una fractura de cadera, no, la fractura de cadera no, tiene que estar operado. Por lo tanto, no, claro, aunque fuera GES, nadie va a esperar 8 meses con una fractura de cadera, pero el GES son 8 meses, en realidad son días, pero redondeando son 240 días. Esa es mi garantía. Si después de los 240 días yo tengo una artrosis de cadera y el hospital público no me ha resuelto mi patología, yo puedo ir a FONASA y FONASA está obligado por ley a comprar mi cirugía en una clínica privada o a pedirle al hospital que me resuelva lo antes posible. Sí, pero tienen que perfecto. darle resolución a mi enfermedad. O sea, ahí hay una garantía del Estado que obliga, ¿cierto?, a resolverle el problema al paciente, ya sea por sus medios o medios de compra. Con estos cambios que se vienen, vamos a seguir conversando de esto. Querido doctor Delgado, solo una palabra respecto a la rehabilitación, cuánto puede tomar, cuán rápido puede partir la rehabilitación de un paciente con un reemplazo protésico de cadera. Los pacientes que sufren una fractura de cadera, la rehabilitación parte a las horas después, cuando ya pasa el efecto de la anestesia, uno parte ¿Es inmediatamente. anestesia general o es anestesia No, regional? anestesia en general, anestesia raquídea, tiene menos riesgos que una anestesia Perfecto. general, anestesia raquídea. Es una decisión que evidentemente no la tomamos nosotros, la toma nuestro colega anestesista, pero en general es anestesia raquídea. Y la rehabilitación parte a las horas. Ya sea en cama, ejercicio en cama, volver a fortalecer los músculos. No hay que olvidar que los adultos mayores, cuando están en cama, muchos días pierden mucha masa muscular y les cuesta mucho recuperar esa masa muscular. Por lo tanto, hay que tratar de movilizarlos lo antes posible, lo antes posible. Y se hace toda una planificación. En general, un paciente con una prótesis de cadera, desde que se opera hasta que ya está caminando sin bastones y volviendo a hacer una vida normal, 2 meses, que ya debiera estar exactamente igual que prequirúrgico. Y en el caso del clavo gamma,
también 2 meses, una vez que uno ya suelta la carga completa, es decir, uno le dice al paciente, apoye con todo el peso nomás de su cuerpo, cuando ya tiene uno ve que ya hay signos de consolidación avanzada en el hueso, que eso lo va viendo con radiografía. Perfecto, y primero con burrito, después con, Sí. con bastones y después ya solito. Y kinesioterapia, ¿cierto?, en ese periodo de rehabilitación. Sí, por supuesto, el kinesiólogo para nosotros la mitad de la pega la hace el kinesiólogo, al menos. Sí. No, doctor, yo creo que realmente el haberse dedicado a esta especialidad le debe la gratitud de muchos de sus pacientes que han visto nuevamente posibilitada la deambulación, la autonomía, disminuir los riesgos. Así es que en nombre de todos esos pacientes yo le agradezco estos minutos que se ha dado para dar una mirada, ¿cierto?, sobre un problema que solo uno lo asume cuando le pasa, pero como que no lo ve venir. Así es que, querido doctor Delgado, un abrazo de este programa Salud para Todos, aquí en Devox Radio. Y queda invitadísimo para después seguir conversando de problemas traumatológicos que son tan prevalentes igual. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, doctora. Nosotros nos seguimos viendo, trabajamos pues juntos. Así que no, cuando me necesite, ningún problema, aquí estaré. Muy bien, doctor, que esté muy bien. A usted lo despido, pero a mis auditores los dejo aquí con una nueva canción rockera en esta tercera pausa musical. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.